Y eso fue el episodio 73 con Ricardo y Evelyn. En este episodio hablamos sobre altas capacidades. Esta es la segunda parte. ¿Qué les pareció esta experiencia? Evelyn. Bueno, súper emocionada. Hemos compartido acá tantos puntos de vista. No solamente pues comparto lo de altas capacidades, sino que también aprendo mucho con sus reflexiones. Y de verdad que es un tema muy bonito y me quedo muy entusiasmada, ¿verdad? Con todo esto que hemos hablado. Ha sido un buenísimo podcast, buenísimo material, una bomba. Realmente. Una bomba porque hemos discutido un montón sobre algo tan importante como es la educación en El Salvador y sobre todo esos derechos que tienen nuestros niños y nuestras niñas de recibir la educación que merecen. Sí, o más bien dicho, ese derecho que todavía como sociedad no les hemos garantizado. Porque de eso se trata ese episodio. Vamos a hablar un poco sobre las políticas, sobre la educación, sobre el modelo educativo para los niños con altas capacidades, que muchas veces nosotros no los tomamos en cuenta, no identificamos quiénes son, están ahí con nosotros, en algún momento dejan de ser niños y son adultos. Más de alguna persona que está escuchando esto probablemente es una persona con altas capacidades que pasó por la planadora de el modelo educativo y que hoy está viviendo con esas consecuencias. Este es el segundo de por lo menos 3 episodios que vamos a desarrollar sobre altas capacidades. Este es relacionado a la educación y esperamos que el tercero esté relacionado a el tema psicológico. Así que comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 73, Altas Capacidades, segunda parte, en El Salvador. Nos acompaña Evelyn Campos y Ricardo Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, un gusto saludarlos. Para mí es un honor siempre compartir con ustedes el tema de altas capacidades, un tema que me apasiona y sobre todo porque es bien desconocido en nuestro país y ya lo hemos hablado. Tienen necesidades específicas de apoyo, tanto a nivel educativo, emocional, social. Los padres también necesitan de ese apoyo y qué bien que tocar este tipo de temas para que otros papás o personas se den cuenta de que existen más altas capacidades. Es correcto. Y bueno, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contento de poder platicar un tema que considero necesario, importante. Es un tema de formación y a este país le hace falta tanto la educación, tanto la formación y proyectos como este nos permiten pues divulgar, dialogar, al menos generar un debate, al menos quien desconozca el tema quizás involucrarse un poco más, así que contento de estar acá con Evelyn, un gustazo de conocerla y otra vez, ya creo que la tercera vez en este podcast con vos. Es correcto, te estás volviendo una persona recurrente por aquí, igual Evelyn. Bueno, en este episodio vamos a continuar este viaje sobre esta neurodivergencia de alrededor del 15 al 20% de la sociedad a nivel mundial, me parece, ¿verdad? Sí, entre el 10 y el 15. Entre el 10 y el 15, ok. Entonces, con el objetivo de conocer un poco más y saber de la realidad por la que ellos están pasando en este momento. Así que quizás vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Pero antes, nos encontramos en un lugar conocido como la Fundación Altas Capacidades. Sí. Evelyn, ¿a qué se dedica la Fundación Altas Capacidades? Bueno, la fundación nace hace 10 años en una página, una fanpage de Facebook específicamente para poder contactar con padres que tuvieran las mismas que tuvieran hijos con las mismas características de altas capacidades. Para ese entonces yo estaba pasando diferentes situaciones con mi hijo debido a su alta capacidad, no se adaptaba al colegio y muchas situaciones que yo no comprendía, pero que al mismo tiempo pues estaba también cursando yo ya materias específicas de altas capacidades y empezaba a hacer divulgaciones. Entonces básicamente nace con el objetivo de poder visibilizar las altas capacidades en el país, porque con mi experiencia me doy cuenta que no había ningún profesional acá preparado para poder atender a estos niños, y a pesar de que me asistían psicólogos, neurólogos, pediatra, diferían mucho en los diagnósticos, y es ahí donde no encontrábamos qué realmente estaba pasando con mi hijo, y esto me lleva pues a buscar afuera del país cursos, a ver especialistas que me pudieran indicar qué podía hacer, y es como empiezo a visibilizar a través de la página, me empiezan a contactar papás y
pues básicamente empiezo a hacer una comunidad de padres que ya me seguían, me mandaban fotos, videos de sus niños. Mire, mi hijo 8 meses y ya se puede los números, ya identifica triángulo, cuadrado y todas las formas. Y era como darles orientación a los padres. La orientación que yo no tuve porque en aquel momento me sentía sola, desorientada, no había ningún profesional que me dijera por este lado puedes irte. Entonces empecé así a dar charlas a los padres, a poder dar consejos y orientación de cómo poder ayudarle a los niños y a buscar especialistas también que nos pudieran ayudar con la evaluación. Me doy cuenta que no habían especialistas en el país que aplicaban los test normales de inteligencia, pero una evaluación específica de altas capacidades no había acá en el país, por lo cual me hace especializarme, sacar un máster en altas capacidades de desarrollo de talento, donde empiezo a crear protocolos y también a relacionarme ya con gente eminente en el tema. Participo en varios congresos a nivel internacional, me dan formación y empezamos a también hacer una red de asociaciones en América Latina, de la cual salen políticas educativas. También salen protocolos adaptados a cada uno de los países porque el perfil del niño con altas capacidades aquí en El Salvador es muy distinto al perfil que puede tener en Estados Unidos, en España, por la cultura que ya habíamos mencionado anteriormente. Y esto pues es un reto, ¿verdad?, en mi formación, y empiezo a hacer los protocolos y adaptar a las necesidades de nuestros niños porque también el sistema educativo es diferente. Es complicado. Exacto. También. Entonces nace la fundación con el objetivo de también visibilizar acá en el país y llegar hasta las primeras instancias, que es el Ministerio de Educación, la Asamblea Legislativa, en el sentido de que se definieran esas altas capacidades que acá en el Ministerio de Educación pues aparecían como actitudes sobresalientes, pero era dar cabida a aquel niño que sobresalía en el sistema educativo, que era en las áreas académicas y que ahí obtenía buenas calificaciones, estaba totalmente adaptado, retado, ¿verdad?, por el sistema educativo, y que esas eran actitudes sobresalientes. Sin embargo, pues los estudios a nivel internacional y también en la Asociación Americana de Psicología pues indicaban que por lo general estos chicos pues entran dentro de una neurodiversidad, las altas capacidades, y que es necesario hacer una evaluación psicológica y pedagógica también para poder adaptar ese currículum, porque las necesidades emocionales, intelectuales y sociales son totalmente distintas al grupo normativo. Okay. Y nuestro sistema está diseñado para los grupos neurotípicos, o sea, es decir, niños que aprenden con el mismo, básicamente como el mismo nivel de repetición. Puede ser de que también diferentes situaciones en las que hay que adaptar el currículum, y esto pues provoca. Okay. Entonces podemos decir que Altas Capacidades, la fundación nace con la necesidad de dar una respuesta, dar apoyo y seguimiento a estas familias que de pronto se encuentran con un nuevo integrante que a los 3 años empieza a leer, a los 5 años quiere armar un reactor nuclear en la casa, y así va siendo, digamos, que una experiencia familiar un poco diferente. Pero de pronto llegamos al modelo educativo, que es en lo que va a girar en torno a este episodio, y nos encontramos con que no está preparado, no lo contempla siquiera, y lo trata de hacer ver o aparentar como otra figura que es un alumno con excelencia. En cambio, y es algo de lo que vamos a hablar más adelante, muchas veces el estudiante con altas capacidades no sobresale en nuestro modelo educativo. Y quizás aquí me gustaría comenzar el debate con esta pregunta. Ricardo, ¿cómo definirías tú el modelo educativo que nosotros tenemos aquí en El Salvador actualmente? Bueno, me gustaría comenzar a hablar sobre, primero ubicarnos, ¿no? Somos un país tercermundista, y yo creo que cuando todos, o sea, y no solamente hablo de las autoridades educativas, sino toda la sociedad, caiga en cuenta de que la educación debe ser prioridad, no un tema terciario, no un tema... O sea, yo sé que el país tiene muchas situaciones, ya hay muchos problemas que se van saliendo de ellos, pero es claro ver cuando estos países del primer mundo, o incluso países cercanos como Costa Rica, cuando se elige que la educación es un tema prioritario, insisto, no solamente para las autoridades de un país, sino para la sociedad entera, cambia. Y por eso es que yo felicito mucho a Evelyn por este proyecto. Felicidades, Evelyn. Gracias. Te felicito a vos por esta clase de diálogo, que también lo que busca es generar debate, platicar, conversar y también divulgar esto.
eso, en un primer momento, creo que la educación debe ser, y eso lo digo siempre, cada vez que tengo la oportunidad, un tema prioritario para el bienestar de su sociedad. Yo sé que ahorita el sistema educativo nacional es un tema bien complejo porque siempre, o sea, siempre las políticas educativas se van formulando por periodos presidenciales, ¿ya? En los 80 con Napoleón Duarte, luego en los 90 con Cristiani, la reforma educativa en marcha de Calderón Sol y de la Cecilia Gallardo de Cano en el 94. Una reforma, actualmente parece ser que hay también una especie de reforma educativa, pero son planes que van a los 5 años, luego hay un cambio, incluso a veces de las mismas, del mismo gobierno, del mismo partido, siempre hay cambios y no tenemos una política a largo plazo. Eso lo dice el doctor Oscar Picardo, ¿no? No hay una política a largo plazo y creo que es como que cuando vas armando una casa, vas levantando una casa y vos decís, bueno, esta casa la voy a hacer de blocks, no, este pedazo lo voy a levantar de ladrillo. Vaya, ahora el segundo piso lo voy a levantar de láminas. Bueno, pero el tercer piso lo voy a levantar con piedras. Entonces es una cuestión, y te lo digo desde diferentes aristas, te lo digo desde planes curriculares, desde infraestructura educativa, desde planes de lectura, desde formación docente, ¿ya? O sea, es un abanico de cosas, es un tema tan complejo el tema educativo que no te lo podría reducir a que no es que es un tema de los maestros. No, los maestros somos una parte de tantas del sistema educativo. Entonces, es un tema bien complejo porque el sistema educativo yo así lo veo actualmente, como una casa, como una estructura que se ha ido levantando con diferentes materiales, de diferentes dimensiones, de diferentes calidades en el transcurso del tiempo. Y es precisamente porque no se toman en cuenta políticas educativas a largo plazo. De aquí a 20, ¿te acuerdas del famoso Plan 2021? Sí, lo recuerdo. Que en el 2021 el salvadoreño promedio iba a tener una formación de inglés y las tecnologías y esto y aquello. Realmente no se logró evaluar porque, ojo, o sea, las políticas no solamente se formulan, las políticas se les da un seguimiento y se les da una evaluación, ¿ya? Entonces, al ver tantos cambios y cada 5 años otros cambios, se da eso de que no hay un seguimiento, no hay una evaluación de decir, bueno, mira, tuvimos este plan, veamos cómo estamos según la fecha 2021, no ha habido. Entonces creo que es un tema muy complejo. Iniciativas como la de Evelyn me parece muy interesante porque hay una necesidad. Así como hay necesidades con chicos y con chicas que tienen problemas de aprendizaje y tienen otras características también de aprendizaje, también están los jóvenes que han existido, que siempre han existido en El Salvador, que siempre han existido. Yo creo que incluso, imagínate, nuestros papás, nuestros abuelos que crecieron en un ambiente, que crecieron acá hay una piscina, ¿no? Pero crecieron en pozas, jugando con la naturaleza, observando los animales, experimentando con sus entornos, la mayor parte rurales. Y qué bueno, realmente uno dice, la calidad en algunos aspectos, ¿no? En algunos aspectos, sí, claro. La cantidad de estímulo que tenían nuestros abuelos, nuestros padres, con los entornos en los que crecían, y también hay que mencionar, ¿no? Las carencias, las dificultades, lamentablemente, crearon y habían ahí también jóvenes con capacidades altas, ¿ya? Claro, no nos vamos a comparar con Estados Unidos. Yo platicando antes de grabar con Evelyn hablábamos, bueno, el caso del famoso Doggy Hauser con esta serie. Es cierto, sí. En los 90, Doggy Hauser, médico. Un niño de 15 años haciendo operaciones, y hay varias series así, pero es porque el sistema educativo gringo te permite hacer cosas así. Aquí en El Salvador no. Okay. Y esa es una cuestión también que hay que replantearla y la traemos al debate para que quienes estén escuchando este programa se cuestionen, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una atención especializada para diferentes estudiantes, porque la educación no puede ser así plana, ¿no? Como que todas las calles son rectas. No, para nada. O sea, hay terrenos agrestes, hay terrenos con diferentes formaciones y uno tiene que ir viendo cómo va haciendo ahí el camino. Pero también es necesario poner el foco de atención en este tipo de chicos y chicas que muestran habilidades muy especiales a temprana edad. Sí, y me hace pensar lo que decías al principio sobre que las generaciones anteriores siempre también tuvieron personas con altas capacidades. Me parece que antes las personas en el campo, como tenían tanta área verde o tanta naturaleza alrededor, tal vez la inteligencia que más destacaba o resaltaba era la inteligencia enfocada a la naturaleza, que es aquella que, por ejemplo, te permite distinguir un tipo de árbol de otro, porque muchas personas que hoy nos criamos aquí en el área urbana
no distinguimos o no se distinguen muchos tipos de árboles. Pero sin embargo, puedes encontrar gente que te va a decir qué tipo de árbol es, su tipo de madera, va a recordar todo ese tipo de características, te va a decir para qué sirve o hasta el olor característico que puede tener. Pero ese es un tipo de inteligencia, y me imagino también que otro tipo de inteligencia que pudo haber resaltado en aquel tiempo era la que estaba vinculada a actividades físicas. Aquello de, por ejemplo, hacer labores agrarias, porque era lo que más se hacía. Claro que siempre hubo bancos, hubo parte urbana, hubo otro tipo de cosas como administrativas. Pero si identificamos los modelos educativos, y nosotros hoy vemos el modelo educativo y lo vemos como una especie de sistema que produce o comprime a las personas para que sean mano de obra, en aquel tiempo sería de ver, ya lo analizábamos con Ricardo en otros episodios, de que prácticamente incluso hasta tuvimos educación o ejercicios militares dentro de las actividades educativas en las escuelas. A mediados del siglo XIX. Es correcto. Entonces, sin duda, creo yo que hemos tenido siempre personas con altas capacidades, pero hasta hoy que se empieza a hablar de de neurodivergencias, se empieza a conocer que está la dislexia, el espectro autista es amplio, también tenemos las altas capacidades y también otro tipo de dificultades que socialmente son, vamos a ver, funcionales, se podría decir, son funcionales, o así las categorizan, pero que no se les ha dado la importancia o que no se les ha dado el estudio necesario. Entonces, siempre regresando a estos temas relacionados a la educación, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan los niños en las escuelas? Sí, bueno, cuando identificamos un niño con altas capacidades, sabemos que el desarrollo en los hitos valga la redundancia, en los hitos del desarrollo van a ser precoz. Y esto significa que va a avanzarse o va a adelantarse a actividades cognitivas que a los 3 años, por ejemplo, tenemos niños que ya leen. Y no es de una forma que podríamos decir, porque se lo han repetido muchas veces, el niño lee. Estos niños con mucha facilidad tienen sus propios métodos para aprender a leer y lo hacen. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el niño entra a Kinder 4 y ya tiene un proceso de lector avanzado? Realmente es bien difícil porque ese niño no significa que, aparte de que tiene un proceso lector avanzado, tiene un vocabulario complejo. Que para los niños de su edad va a ser difícil la comunicación. Y esto va a provocar que el niño se sienta rechazado, ya sea por la cantidad de palabras que usa o por sus intereses específicos, porque es tener un niño de 4 años en el kinder hablando de dinosaurios, por ejemplo, y pudiéndose todos los conceptos o incluso los nombres científicos de esos dinosaurios. Si tú quieres con 4 años y venís con otro amiguito de 4 años, lo que quieren jugar es pelota. Y ahí empieza la dificultad, la maestra empieza a dar el currículum de Kinder 4, que es aprender a leer. Entonces viene otra vez ese proceso de querer normalizar a todos los niños y decir, es que tiene que ir como los demás. Para ese niño es complicado estar escuchando las letras cuando ya se las puede, pudiendo hacer cosas avanzadas por su desarrollo cognitivo a esa edad. Y esto no le desafía y ahí empiezan los problemas de conducta. Claro, tú te sentís desubicado. Por un lado tenés un vocabulario avanzado y que tú quieres compartirlo con tus compañeros, pero la mayoría de tus compañeros no lo hablan. Y mire que pasa esto, mucha gente no lo cacha, pero por ejemplo, y bueno, vamos a hacerlo como un símil. Imagínense a todas las personas que nos están escuchando que tal vez los ponen a ir a una capacitación de algo que ustedes ya saben, ya conocen. Y lo van a poner durante todos 6 meses, lo van a poner a uno. Todos los días usted va a ir a escuchar algo que ya sabe, que ya conoce. Y usted no le va a prestar la atención como algo, como un nuevo saber o como algo que le interesa. Usted ya lo conoce, lo maneja. Y lo van a volver a repetir una y otra vez de diferente forma. Entonces, más allá de que usted va a asegurar sus conocimientos o que usted va a profundizar en esos conocimientos, usted va a empezar a sentirse frustrado de estar en algo que no le está gratificando de ninguna manera. Porque aunque sea una cosa laboral, porque hay que hablarlo con nuestro lenguaje actual, aunque sea una cosa laboral, por más que vos digas me pagan por hacer eso, si no te está dando gratificación, si no te genera cierto gusto, te vas a aburrir. Y solo por el diploma, dicen. Exactamente. Entonces pasa lo mismo con estos muchachos en las primeras etapas de su desarrollo. Exacto. Y ahí se topan con que el currículum está diseñado para todos los niños de su edad. Y cuando ya se sale de la caja, ya la maestra no va a preparar. Yo lo veo como un tema de derecho. O sea, los niños tienen derecho a recibir una educación de calidad y según sus necesidades.
así como podemos hacer una adecuación ante cualquier problema o situación que tenga el estudiante, ya sea un problema familiar o puede ser el contexto, la movilidad. Creo que los niños que poseen altas capacidades tienen el derecho de recibir una atención especializada para sus intereses. Yo lo veo como un Exacto. derecho que hay que poner los puntos en las IES y decirlo, ¿no? Otra cosa que veo también y que creo que es bien importante, no sé si ya habían hablado ustedes del tema de la inteligencia, ¿no? Sí, O sea, porque en el episodio anterior mencionaba las distintas inteligencias de de Gardner. ganar, sí. Y bueno, la inteligencia al final es poder resolver ante una situación. Saber resolver, Sí, sí. sí, que sabe resolver. Los chicos resuelven. Los chicos resuelven. Chicos y Pero las ¿de chicas. qué manera? Porque a veces Exacto. el profesor quiere que resuelva De de una la única misma forma. forma que él está enseñando. Sí, Y hay es infinidad cierto de eso. formas. Por ejemplo, en matemáticas yo le estaba contando de que mi hijo tenía problemas porque él llegaba a la respuesta correcta de un cálculo matemático. Pero en su cerebro la forma de llegar era totalmente Los distinta a la que le estaban enseñando en el colegio, y ya por esa forma, como no lo plasmaba en el examen de cómo quería, cómo se debería de desarrollar, ya dudaba el docente de la forma en la que estuviera buena la respuesta, aunque estuviera buena la respuesta, pero siempre era como, no, tiene que hacerlo del método que se le enseña porque ese es el que evaluamos. Pero es que mire que hasta criminal eso. Yo me acuerdo que estábamos nosotros en mecánica de fluidos en la universidad y teníamos un maestro que a veces no era muy ordenado para dar las clases y todo eso. Y también uno tampoco es como que sea muy ordenado yo para hacer muchas cosas, pero digamos que uno entiende a veces unos procedimientos y reduce y todo eso. Y a veces uno va a revisión cuando de pronto tiene mala nota y dice, "Bah, aquí voy a ir a ver porque esto lo tengo bueno", llega a la respuesta. Entonces llegaba a la respuesta, pero cuando ve el procedimiento es reducido o es acotado. Y la única respuesta de muchos es, eso es antipedagógico, eso no es lo que nosotros enseñamos en clase, eso no es la forma correcta de resolverlo. Entonces, ahí también, si se llega a la respuesta, y claro, digamos que hay un conocimiento del concepto, de entendimiento del tema, entonces, ¿qué es lo que se está evaluando ahí realmente? Si uno puede repetir o uno ha tenido o adquirido conocimiento. Y ahí es donde radican muchos problemas que nosotros tenemos en el modelo educativo actual, porque estamos enfocados en evaluar un producto y no en evaluar el conocimiento. Y ahí es donde yo creo que el modelo se lleva entre las patas a muchos niños que tienen un aprendizaje, un conocimiento, pero no pueden demostrarlo de una forma que los profesores esperan o desean que lo presenten. Exacto. Una de las cosas más importantes y por las cuales nuestro modelo educativo puede ser, por decirlo así, castrante, es el hecho de que nuestro sistema educativo es por edades y no por capacidades. Pero es contradictorio porque la misma ley, los mismos fines educativos te dicen que el estudiante se le enseña hasta el máximo de sus capacidades. Pero ¿qué pasa? Que el que tiene un desarrollo avanzado en conocimiento, por ejemplo, en la ciencia, en las matemáticas y todo eso, tiene que ir al grado que le corresponde por edad, pero no por capacidades. No por capacidad. Entonces a este chico ya se bloquea en el sistema porque no puede ir y avanzar como lo hacen en otros países, que ves las biografías de los grandes genios y con 17, 18 años ya van en maestría, por ejemplo. Sí, sí, hay un meme que circula ahí por las redes sociales donde está una maestra y dicen, bueno, aquí venimos al niño, están los niños y está la maestra recortándoles como el pensamiento, las burbujitas y todo, y está recortándoles y se los hace cuadrados, ¿no? Entonces todos dicen, tienen no, que estar cuadrados. sí, todos tienen que estar cuadrados. Y yo creo que hay que mencionar algo, porque hay que mencionarlo. Yo creo que algo de lo que tenemos que apostar todos, el círculo cercano del estudiante, de los niños, de las niñas, los maestros, principalmente, creo que la base, sí, la base es que el niño se sienta amado, se sienta querido, escuchado, protegido, valorado. Y desafiado. Y desafiado también, sí, pero porque a veces se dan estos problemas, no mencionados. Hay niños muy inteligentes, pero que andan o sea, tienen ciertas carencias afectivas o una inteligencia emocional y a veces viene uno de maestro o hay padres de familia, no hagas esto, ¿verdad? O no, no entienden lo que están hablando, ¿verdad? Cállate. No, es cierto. Sí, en otras pasa, culturas, pasa, en sí. otras culturas, atención, el niño va a hablar. Adelante, hija, ¿qué vas a decir? No, aquí no, ¿verdad? Cállate, mono pavado. Oye, este es lo que está diciendo. Me ha pasado. O sea, hay padres, mire, yo realmente no entiendo la mayor parte de cosas que dice mi hijo, no las entiendo. Y te lo digo porque me pasaba con mi hijo. Y bueno, Ricardo Gabriel ya tiene 18 años.
Y me decían, realmente la mayoría de las cosas que dice yo no sé qué decirle porque no le entiendo, porque se ponía a hablar de grupos musicales, de arquitectos, porque tiene una habilidad súper desarrollada en cuanto a la elaboración de artesanías, de figuras de plástico, de plastilina, de diferentes materiales, y tiene unos gustos así en setentero, ¿verdad? Ok. Sí, y digo, bueno, o sea, al final de cuentas, el trabajo uno de padre y de maestro, ojo, porque también hay que mencionarlo y hay que llamar la atención también a muchos maestros. Yo creo que el principal trabajo del maestro, sí, darle una instrucción, sí, una instrucción de matemáticas, de lenguaje, sí, pero no nos olvidemos, colegas maestros, que nuestro principal trabajo es estimular, apoyar a nuestros estudiantes que se sientan seguros, queridos, valorados, y lo que dicen es importante, porque muchos de los problemas que menciona Claudia a veces se dan en el aula, donde el mismo maestro participa yo no sé si ustedes se han topado con ese tipo de maestros, pero el maestro que de entrada te dicen, eres tonto, ¿no? Eres tonto. Eres un lunar. Usted es tonto, Ito. Usted es tonto. Sí, es un maestro que se lo decía. Siempre hay un lunar, decía. Tú eres el lunar. Y o sea, una cuestión donde vos decime, ¿vas a volver a participar en una clase así? ¿Vas a volver a entrar de manera entusiasta? ¿Vas a compartir? ¿Vas a ser feliz? ¿Feliz? No. Y creo que eso es importante. Me gustaría también mencionarlo. Yo sé que una de las también de las directrices de Evelyn acá, ¿verdad? Que los estudiantes se sientan seguros, queridos, valorados y apreciados. Porque, lo decíamos, siempre han existido, ¿verdad? El Mágico González, un tipo de altas capacidades futbolísticas. Sí, tuvo, quizás hay una cancha llena de tierra y de whistles, pero ahí comenzó a jugar González Varías. Y platicamos también con Evelyn Messi, que es un jugadorazo, que algunos dicen que es un fenómeno. ¿Qué hubiese pasado si Messi, sus padres hubiesen sido, no sé, agricultores de allá por los Andes, ya? Y no hubiese tenido un balón ni nada. Quizás hubiese desarrollado la misma habilidad, pero no igual. En cambio, los papás de Messi lo llevaban desde pequeño a la cancha. Le dieron atención, correcto. Y lo hacían creer. Entonces vos ves al tipo que es así, callado, reservado, pero ese es su talento, ¿no? Ken Robinson tiene un libro que se llama El Elemento. Cuando vos encontrás el valor, me voy a volcar en cuerpo y alma a este proyecto. Se pueden crear grandes cosas. Independientemente del país, creo que alguien que tenga una iniciativa y la echa a andar, como lo está haciendo Evelyn ahora, ¿verdad? Si alguien cree en algo, puede comenzar a hacer una transformación en su misma comunidad y en la sociedad. Claro. Así es. Bueno, una de las cosas que cabe mencionar que el talento deportivo es más fácil de ver porque no está regulado por un sistema en donde hay una serie de lineamientos. Tú como papá puedes poner en una academia a tu hijo y cuando le ven el potencial pues lo van a ir desarrollando al máximo de sus capacidades kinestésicas en ese momento, ¿verdad? Es bueno con la pelota y ya te van pasando a las diferentes categorías futbolísticas, pero ¿qué pasa? Que cuando te ven una habilidad en las ciencias, en las matemáticas, tenés que estar estancado esperando a que los demás terminen, ¿verdad? De desarrollar sus ejercicios. Cuando vos ya vas, ya terminaste y ya... ¿y ahora qué hago, verdad? Porque a ese niño no lo pueden subir de categoría, no lo pueden avanzar y buscarle el reto adecuado o ponerlo en el lugar que le corresponde, ¿verdad? En cuanto a sus capacidades intelectuales, en este caso, por eso se llama altas capacidades intelectuales, porque sus cerebros son, básicamente, desarrollan habilidades bastante apegadas a una memoria prodigiosa, por decirlo así, porque son personas que pueden recordar cosas, hechos y diferentes datos. También, además de eso, tienen el mayor problema con el niño con altas capacidades, que no es tan fácil también poderlo trabajar, porque tiene un pensamiento crítico más desarrollado que los niños de su edad y es el típico que va a refutar las teorías del maestro. ¿Y por qué eso? Y usted ya sabe que esta teoría no es la real, o se van por otras vías y empiezan a desafiar al maestro, y el maestro lo que entiende es que este es un niño malcriado porque me está refutando, y cuando yo ya no conozco como maestro, entonces lo mejor es decir, señalar y bloquearlo para que no me siga ridiculizando en frente del grupo, por ejemplo. Entonces el pensamiento crítico es algo que en esta persona se da bastante y que siempre están detrás de los por qué, para qué. Incluso yo les voy a decir, aquí vamos a hablar de altas capacidades, de lo que no se habla también, es que son personas que van a encontrar, se meten en un tema y hasta que lo desglosan y pueden encontrar el por qué. Niños que vienen acá con 5 o 6 años ya debatiendo cuestiones religiosas, por ejemplo, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué el diablo no lo veo?
¿qué me va a hacer el diablo si yo no lo veo? O sea, son cuestiones en las cuales el padre se asusta. Niño, y cállate, decir, le dice. no, Nos va a caer un rayo, Exacto. cipote. Sí. Estas son cuestiones, les digo, porque acá yo tengo 10 años y han venido diversas situaciones en las cuales había una situación emocional de una niña que cuestionaban la iglesia. O sea, sus padres la habían tenido sirviendo en la iglesia, pero ella debatía, ¿verdad? Y una vez se dio cuenta de situaciones que habían pasado en el pasado y que de las atrocidades, ¿verdad? Que se habían hecho en la iglesia, y y estaba en un colegio religioso. Entonces, ¿qué empezó a decirle el maestro de religión? Que se iba a ir al infierno porque estaba cuestionando la palabra de Dios. Y ahí empezaba el debate y ella se sentía tan mal, tanto que la lleva a una depresión. Es que mire, es bien complicado. Fíjese que yo estudié en un centro escolar católico, y eso era, mire, y aquí quiero hablar un poco acerca del rol del profesor en el tema del desarrollo de los estudiantes. Porque, por ejemplo, en ese lugar, en la mañana íbamos varones y en la tarde iban señoritas. Yo me acuerdo que, o sea, en la clase de religión era una madre superiora, ¿qué sería? Rango 3, 3 estrellas condecorada, una cosa así. La señora era como el máximo rango que podía tener dentro de la iglesia católica, y era quien nos daba religión. Pero a ella, por ejemplo, estábamos en clase y empezaba a hablar la clase de religión y todos allí en silencio, totalmente callados. Y aquí recordemos a Pablo, porque cada vez que alguien se reía en su clase, pues lo volteaba a ver, lo fulminaba con la mirada y decía, te estás riendo de Dios, te decía. Y entonces lo ponía a uno debajo del sol con las manos arriba, o lo ponía con un pupitre así, para poder acondicionarlo a uno de que no se riera. Peor salía porque el chiste era hacer reír a tus compañeros para que los castigara, ¿verdad? Ese era el plan. Pero sí, el profesor juega un rol importante en esto. O sea, desde el momento en que te puede castrar como una persona que hace preguntas, que tiene curiosidad del mundo, hasta te puede impulsar a ser una persona que te apoya. Y porque el rol del profesor siempre ha sido ese ente que nunca se equivoca, el que no acepta que tiene un error. Pero más vale hoy en día tal vez ese profesor que se pone a la par de uno, mira, yo el tema no lo conozco, abordémoslo juntos, estudiémoslo un poco, veamos qué podemos aprender. Porque creo que muchos docentes ya no quieren seguir aprendiendo. Ya con lo que tienen es suficiente como para poder decir ya lo sé todo. Y decírselo a un niño de 7, 8 años es fácil. Y que un niño se los crea, más fácil aún. Pero llegan estos niños que cuestionan todo y prácticamente son violentados. Así es. Bueno, tuvimos el caso de un niño en prepa que le dijo a la maestra, sucedió una situación y le dijo, señorita, usted que no conoce el efecto Mandela, le dijo. Y entonces la señorita se quedó, ¿qué es eso? Y de ahí fue a investigar, pero ya lo habían tachado de que él no hace caso, que él hace cosas que otro... exacto. Hace por ejemplo, extrañas. exacto. Así lo decían Albert Einstein. O sea, él preguntaba, ¿de qué está hecho el sol, niño? Y esas preguntas... Y parece que son aparentemente tontas, pero la explicación que ellos quieren es una explicación lógica y que de verdad sea constatada, que esa teoría sea real, ¿verdad? Por eso es que, bueno, mi hijo de 4 años empezó a leer la Biblia y ya leyó todo el Génesis y de repente me dijo, porque en la Biblia no aparecía cómo fue lo de los dinosaurios, por ejemplo, y qué es lo que pasó con ellos, que, o sea, que no en ningún momento aparece. Y tú conversas con ellos, se meten en diferentes temas hasta que los devoran si son de su interés, tienen intereses muy específicos que están en el colegio con sus compañeros y ellos van más allá de lo que podrían razonar sus compañeros de su edad. Otro de los ejemplos es, por ejemplo, me tenían la queja, bueno, mire, su hijo se levantó enojado porque dijo, él quiere que la humanidad desaparezca, y estaban los niños llorando porque era una clase como de 4º grado y estaban hablando sobre el universo y dijeron que estaban contentos porque la NASA iba a ir a colonizar otro planeta, bueno, y estaban hablando sobre el tema y él les dijo que la raza o la humanidad tenía que desaparecer porque si no habíamos cuidado este planeta, mucho menos íbamos a cuidar otro. Y entonces, pero él lo dijo tan enérgicamente y enojado porque se estaban diciendo algo
que para ellos era algo alegre, ¿verdad? Que estaban mandando naves y decía, ¿y a quién cree? Eso es basura espacial, esa basura espacial, ¿a quién nos va a caer? O sea, ¿dónde va a caer? O sea, ¿qué va a provocar? Entonces él lo refutaba, pero de una forma intensa, porque son niños intensos. O sea, realmente acá esa es otra de las características, que cuando van a debatir algo, es el típico niño intenso que no deja de debatir y que llega hasta hasta que la cogen última cosa. Pero mire, es que niños así son los que se requieren, incluso ahorita, para luchar contra Taylor Swift y su viaje en avión que tiene constantemente, porque ahorita le están acusando porque hace viajes de unos cuantos kilómetros en avión y la cantidad de polución que produce es brutal. Adelante. Estábamos platicando precisamente sobre esto, que los maestros no tenemos una formación sobre cómo atender a estudiantes con diferentes necesidades. Y bueno, ahí le dejo esa iniciativa a Evelyn. No sé si ha pensado en alguna vez poder compartir y de alguna manera formar, porque es que eso pasa, ya lo mencionábamos, la escuela no ha cambiado, la escuela sigue siendo la misma de hace 100 años. O sea, si te vamos a una escuela de inicios del siglo XX, te vas a encontrar con un pizarrón, una maestra o un maestro, 5 o 6 filas de pupitres, una campana o timbre, y promociones así estandarizadas como si fuesen ¿qué? Productos de una fábrica. La escuela no ha cambiado en 100 años, ha cambiado. Por ahí hay algunos esfuerzos, entiendo yo que, bueno, un saludo a Claudia Turcios, ella tiene un modelo de escuela alternativa, de educación alternativa, Claudia Turcios, con Los Castaños, y tiene otras iniciativas ella, pero hablábamos precisamente de esto, que la escuela y los maestros, algunos no estamos capacitados. Yo creo que quien tiene que estar enfrente de un estudiante tiene que estar abierto también al aprendizaje. O sea, si yo me topo, vaya, me preguntaba, mira, ¿y te has topado con algún estudiante con altas capacidades? Mira, no te sabría decir porque no tengo yo así un formulario, un manual de decir, va, mira, te puedo contestar que si este cipote está o cipota yo lo puedo diagnosticar como una chica o un chico de altas capacidades, pero me he topado con chicos brillantes, ¿no? Que son devoradores de libros, y yo les digo, hey, sigan leyendo, adelante, qué bueno, siga, pero profe, no soy tan bueno en matemáticas, no se preocupe, ya usted ya ahí se organiza y todo, pero hey, usted tiene un talento, hey, tú tienes un talento, siga leyendo, ¿verdad? O uno le sigue la pista y los agrega en las redes sociales. Pero también se da el otro caso, que hay muchachos que son muy talentosos y que la misma familia, el mismo entorno, terminan apagando ese talento. Sí. Y sirve este programa también para hacer ese llamado a quienes nos estén escuchando. Si usted tiene algún chico o chica que tenga algún don, por favor no lo coarte. Estimúlelo o busque de alguna manera iniciativas como esta, o busque en internet cómo tratar, cómo buscar alimentar estas habilidades especiales. Pero es que, insisto, eso pasa por la escuela salvadoreña. Dios mío, desde la formación de docentes es un tema complejo, ya te lo decía. ¿Quién va a estar al frente de tu hijo? ¿Quién va a estar al frente de tu hija? Independientemente si es una escuela pública o es una escuela privada. ¿Qué formación tenemos los docentes también? Una formación de 3 años es suficiente. No, yo creo que no es suficiente. Creo que no es suficiente. Y todavía quedarse solo con eso. Y todavía te quedas, fíjate, según estadísticas del Ministerio de Educación, el 80% de los maestros de la escuela pública, desde parvularias hasta institutos nacionales, son solo profesores. No se especializan. Y no, así, o sea, no especializados o no actualizados en algunas cosas, o no se les da un estímulo para, a ver, imagínate, vaya, los maestros que se sigan formando y tengan una maestría, se les va a pagar tanto más. Un estímulo para que, bueno, me voy a formar, ¿no? Me voy a formar, me voy a actualizar. Cosas tan sencillas. Y bueno, no sé si estoy hablando de más, pero pero es cierto, ¿no? Es cierto, insisto, es de pensar muchos estos fenómenos, como ya lo mencionaba. ¿Por qué en lugar de una campana o de un timbre, por qué no decir, vaya, miren, aquí no hay timbre, no hay campana, al llegar a la hora podemos salir? Ya, o sea, eso del timbre es un condicionamiento. Ya así como Pablo ya lo mencionó. Sí, correcto. Lo pasamos de Ajá. ¿Y por qué las filas, en vez de estar todas en las filas, por qué no hacemos equipos? ¿Por qué no hay un salón donde podamos ir a trabajar de esta manera? O vamos abajo de los árboles, vamos a trabajar yo eso lo hago con mis estudiantes. Vaya, miren, vamos a trabajar, contento, ¿verdad? Vamos a trabajar a las mesitas, allá abajo de los árboles. Sí, ya es un cambio tremendo de estar ahí en el salón, ¿verdad? O incluso cambiar las metodologías de enseñanza en clase, porque muchas veces la metodología de enseñanza en educación básica es, vaya, copien lo que voy a decir.
Vamos a repetirlo. Vaya, vamos a ver estas palabras, anoten esta definición. Vaya, pero ¿por qué no estimular un poco el pensamiento crítico de los niños o de los adultos, por ejemplo, en educación media y básica, perdón, educación superior universitaria? ¿Por qué no llevarlos a consultarse entre ellos, preguntarse, hacer debates? Porque eso es una de las cosas que veo que están faltando. Por ejemplo, en ingeniería vaya, esto es como se resuelve un ejercicio. Y pues sí, contra un número uno no va a discutir. La respuesta es tanto. Exacto. Discutamos la metodología, qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Muchas veces no se hace y de pronto uno llega a ciertas clases de matemática, termina matemáticas 4, por ejemplo, haciendo ecuaciones diferenciales de orden superior, pero de pronto no termina de entender por qué o para qué las hacía, qué significaba una ecuación de orden superior en otro ámbito, como por ejemplo física. De pronto uno ve que hay relaciones, pero no logra hacer la conexión porque nunca hubo un pensamiento crítico de esto, porque es que aprendí esto en matemáticas y ahora esto parece que en ciencia se parece un poco, porque no lo puedo, en física no lo puedo vincular, porque nunca se les hizo un pensamiento, nunca se desarrolló un pensamiento crítico. Nuestro modelo está basado en repetir, aprender a utilizar y producir, nada más. Exacto. Quiero que quede algo bien claro, es que las altas capacidades en este sentido básicamente es una condición neurobiológica. Y se puede detectar desde el primer día de nacido, incluso hay evidencias y características desde el vientre, pero comentarles que en estos casos de altas capacidades, llámese déficit de atención, hiperactividad y todo eso, corresponde al Ministerio de Salud mandar los lineamientos de evaluación, porque ahí es donde está la psicología, está el pediatra, están las personas que van a dar los lineamientos para evaluarlo. El maestro en sí no tiene esas competencias como para decir, hey, tú tenés déficit de atención y ya se ha dado, ¿verdad? Que el maestro, mire, su hijo tiene déficit de atención, llévelo a medicar o alguna cosa. Y el maestro lo que tiene que hacer es dar reporte de los comportamientos de los niños, pero no etiquetarlos. No decir, porque no tiene las competencias que tiene salud como para poder identificar una alta capacidad, para poder detectar un déficit de atención, un trastorno, que son ya situaciones cerebrales en donde no solamente se implica la educación. En altas capacidades, lo veíamos en el episodio anterior, que tienen necesidades no solamente educativas, y aquí nos enfocamos en la parte educativa, sino que también al ser niños desincronizados, porque tenemos diferentes edades, sufren ciertas cosas o situaciones en las cuales ahí viene el tema de que comparten características con el déficit de atención, la alta capacidad, básicamente comparten con los otros trastornos, que la alta capacidad no llega a ser un trastorno, pero sí, por ejemplo, en alta capacidad tenemos la sobreexcitabilidad. Estos niños son intensos en sus emociones, en cuanto pueden estar muy contentos por un tema en especial, ¿verdad? Otro los pone severamente tristes. Exacto, otro puede estar triste, puede desarrollar ciertas fobias, porque a muy temprana edad recibe información de la cual no es que la reciba, sino que procesa esa información y se da cuenta de cosas que no está preparado. Por ejemplo, ya nosotros trabajamos con casos específicos de niños en donde el tema de la muerte a los 5 o 6 años son niños que empiezan a desarrollar una fobia tremenda en la cual hay que ayudarles. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que tienen la edad de 5 años, no procesan la información de la misma forma que otro niño de 5 años. Se murió, ya no la vamos a ver, sí, ya, y se queda. El niño de altas capacidades va a querer saber a dónde se fue y por qué se fue y que todos nos vamos a morir, y entonces empieza la fobia, mi papá se va a morir. Y la ansiedad constante sobre eso. La ansiedad por el futuro, que les hace caer en ciertos comportamientos que van a tener implicaciones en el ámbito educativo y también familiar. Los padres esperan que estos niños se comporten como los niños de su edad, cosa que no ocurre, ¿verdad? Que socialicen, que anden jugando como los otros niños, que jueguen a la pelota porque el papá quiere que juegue al fútbol. Y estos niños se van a los libros, a meterse a cosas que son raras para todos los demás, y a veces ya ha sucedido, ¿verdad? Bueno, nosotros decíamos, bueno, quizás el niño no nos cambiaron en el hospital porque todo es
libros y meterse en letras y tal vez tú, o sea, la fiesta, ir a bailar y cosas deportivas y pensás que tu hijo es raro. Aparte de eso, viven una preadolescencia antes de tiempo. Con 4 o 5 años te están refutando y te están debatiendo la autoridad, si no es justa, ¿verdad? Y si no es congruente con las normas. Y entonces aquí viene, no, es que tiene el niño un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de la conducta. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú vas al problema, ¿qué es lo que está refutando? Mi hijo decía, tú vas a acabar con mi vida. Tú no me entiendes. No le entendía yo que se quería subir a una mesa y que él ya se podía los números de un calendario. Y le iba a arruinar la vida porque yo lo estaba castigando, porque yo decía, se va a caer de la mesa, no hagas eso. Entonces él me decía, tú vas a acabar con mi vida porque de alguna forma lo quitaba del interés que él tenía y era que ya se podía los números en el calendario y lo quería estudiar a fondo y hasta se aprendió lo de las lunas, ¿verdad? Entonces esta situación es importante entenderla, que es integral con el niño de altas capacidades. No solo es el tema educativo, sino que de salud, y aquí es donde viene el tema, que a veces los colegios, las instituciones o el mismo Ministerio de Educación quiere tomarse o atribuirse el tema de identificar y decir, vos y vos tenés altas capacidades, y eso no es así, ¿verdad? Tiene que haber un proceso psicológico y también con las nuevas evaluaciones, o sea, con todos los estudios que ya hay estudios de resonancia magnética o de esquemas cerebrales en donde pueden ya identificar esa, se llama una eficiencia neuronal que se da en estos niños, porque el tipo de funcionamiento va a ser distinto. Aparte de eso, el tema sensorial, comparten tema sensorial con un autismo, con un déficit de atención, pero no llega a ser igual. Estos niños tienen un oído desarrollado de tal forma que pueden discriminar sonidos, y algunos sonidos pueden provocarles situaciones en donde se van a tapar los oídos, y eso no significa que tenga un autismo. Otra de las cosas que le pasa es que, por ejemplo, vaya, mi hijo usa audífonos, siempre por el tema sensorial, porque todos los sonidos él los percibe de diferentes formas, y aparte de eso también otra de las características que tiene es que puede ser al mismo tiempo dos cosas, no sé si otras cosas más, pero por ejemplo yo le grababa videos y él estaba jugando, ganando un juego mientras decía la oración a la bandera. Entonces, cuando le pregunto, yo a veces le hago preguntas porque definitivamente eso me ayuda a comprender a otros niños. Entonces le digo yo, vaya, él está, por ejemplo, con los audífonos, está escuchando música, claro, a un nivel que él lo percibe, y en la música le ayuda a restablecer su cerebro, a calmarlo para poderse enfocar en lo que está diciendo la maestra al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Dice que algunos maestros le dicen, quítate los audífonos, aquí no los puedes tener. Pero aparte del tema sensorial, él lo utiliza como regulación de su cerebro, porque tiene tantas ideas en el momento que si él no está concentrado en algo en una clase, va a perder la atención. Porque de repente su cerebro va a ir, y la política, y la filosofía, y la psicología. Entonces se va por otros temas, ¿verdad? Que de repente lo desencaja porque una palabra que diga el maestro y que no la conozcan, y empiezan a lo hilar, detona por otro lado. Empiezan a hilar ideas y okay, a relacionar a temas con otros temas, y entonces aparentemente se pierde. Un déficit de atención está perdido, pero cuando le preguntaste, contesta. Sí. Entonces, son situaciones en las cuales, por eso se llama altas capacidades, porque es una condición neurobiológica que ya no se adapta ni tan siquiera al sistema educativo ni a la forma de educar que tenemos los padres, porque yo era de repente autoritaria, ¿va? Porque yo digo, porque yo mando, y así somos casi la mayoría de los padres, porque eso nos han enseñado. Pero ¿qué pasa? Que cuando empieza a debatir como un adolescente y a querer hacer cosas de más grande, entonces vos te quedas, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hago? Ok, tengo una pregunta para los dos. ¿En el sistema de formación docente existe alguna referencia o capacitación respecto al tema de altas capacidades o de neurodivergencias? No, por el momento definitivamente no hay estudios. Lo que nosotros como fundación hemos logrado el año pasado es que, mandando cartas, gestiones, se lograra que se incluyera en la ley Crecer Juntos. En el artículo 52 se habla de necesidades específicas de apoyo educativo por altas capacidades. Ahora bien,
de esa ley habría que mandar los lineamientos tanto al Ministerio de Salud como a las diferentes dependencias y de derechos también, porque también las personas que trabajan con primera infancia es desde ahí que se debe de trabajar con estos niños, porque con 4 años no es normal que estén leyendo. Cuando tiene que ser algo integral realmente. Exacto. Entonces no podés atribuir que solo el Ministerio de Educación se tome esa responsabilidad, porque no son ellos en todo caso de atender todas sus necesidades, sino que es pero en todo caso sí debería de existir, por ejemplo, un mecanismo que les permita tener un diagnóstico a todos los padres, no solo digamos en el campo de altas capacidades, sino de neurodivergencia, porque sí o sí socialmente hay que dar un apoyo, o sea, y hablo desde la gubernamentalidad, el propio Estado tiene que empezar a tomar una acción digamos más activa frente a estas necesidades sociales, porque sí o sí van a estar aquí y van a compartir con nosotros, compartimos con ellos. Más de alguna persona que nos están escuchando es una persona posiblemente neurodivergente y no está diagnosticada, pero que siente que de pronto la sociedad es como que muy en contra de ella, ella no encaja, él no encaja, él no logra compartir con los demás como comparten los demás, y eso afecta de alguna u otra manera. Y aquí me gustaría preguntarle, este modelo, esta falta, esta incapacidad de adaptación curricular que nosotros estamos experimentando en el modelo educativo, ¿cómo afecta a los... Ya vamos viendo que digamos que los coarta, todo esto, pero si el sistema educativo es una caja y por un lado entran los niños con altas capacidades y por otro lado ya sale un adulto joven con altas capacidades, ¿cómo sale esta persona del modelo educativo al que nosotros estamos expuestos? Exacto, tiene que haber una política educativa integral, así de cuál es el perfil del niño salvadoreño, porque resulta que a veces, ¿verdad?, típico el Ministerio de Educación irse a otros países a ver otro modelo donde está pasando cosas que es en su cultura, que exacto, y consultan con gente que hay otras leyes. Bueno, España tiene años, incluso se ha equivocado en el tema de altas capacidades. Ellos definitivamente están ahorita buscando cómo cambiar ciertas políticas educativas que ya no favorecen al niño. ¿Por qué? Porque hay estudios y porque cada vez el tema se va expandiendo y se van buscando o se van hallando más datos. Entonces es importante. Nosotros como fundación hemos propuesto la LEYAC, que es la Ley para la Promoción de las Altas Capacidades y el Talento Extraordinario. Cuando hablamos de talento extraordinario, no solo es de ver el talento de los niños con altas capacidades, sino que de aquellos que tienen una doble seccionalidad. Aquí tenemos niños con autismo. Por ejemplo, leí una noticia en la que Microsoft emplea a personas con autismo y altas capacidades, porque quiero decirles que aquí hay un mito, ¿verdad?, de que el niño con autismo es un niño inteligente, y lo que tiene es una doble seccionalidad. La inteligencia y la creatividad viene de la alta capacidad que se combina con el autismo, y allá están estos personas programando porque tienen esa fijación en habilidades numéricas y habilidades por el mismo autismo y por la misma alta capacidad, y los tienen ahí programando. Entonces esas personas se sienten bien y se sienten ajustadas a la sociedad porque se les ha desarrollado su talento y no se les ha etiquetado por tiene autismo. Y como tiene autismo, ¿verdad?, sí hay que tratarlo como el autismo, y ahí lo arregla. Entonces el talento excepcional es que se sale de la norma, que con pocos años, sabemos que todos los niños van a desarrollar un talento. Aquí la cuestión es el del tiempo en el que lo van a desarrollar. Unos niños van a desarrollar su talento a futuro, ¿verdad? Estos niños por lo general son evidentes desde las edades tempranas. Y, por ejemplo, te contaba que tenía el caso de un niño de preparatoria que su interés solo era la química, y se había metido tanto en la química, pero no coloreaba bien. El problema es que la maestra lo quería tener en prepa porque tenía que aprender a colorear en prepa y no tenía que hacerlo rayar. Pero el niño estaba allá y se ponía con los de bachillerato a decir conceptos químicos y a repetir y a decir cosas de la química, y lo volvían a regresar porque no, tenía que aprender. O sea, realmente el niño por el autismo no iba a pasar de rayar el libro porque el autismo es el trastorno que limita, pero por otro lado tiene la alta capacidad. Ahí vamos a buscar los mecanismos para ver el talento y desarrollar el talento de esos niños, que va a ser funcional a futuro. Pero si le seguimos retrocediendo y viendo que tiene que ir
aprender algo que no va a aprender, como a colorear bonito, porque todo, o sea, el trastorno no le deja, ¿verdad? Lo vamos a perder a la sociedad porque al final ese niño no va a desarrollarse. Eso lo platicábamos también, ya lo mencionaba, la educación debería no limitarte, y tristemente hay contextos en donde se limita, en lugar de promoverlo, de estimularlo. Yo creo que este tema es educativo, y como todo tema educativo pertenece al área divulgativa, hay que compartir esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Hablar sobre esto. Ya estamos transmitiendo, estamos de alguna manera dando una orientación, y no sé, Evelyn, me voy a atrever a preguntarte si tenés algún proyecto para divulgar eso también. Yo sé que Sí, esto correcto. estamos haciendo acá es un tema súper importante, pero pues si alguna autoridad educativa no lo ha retomado, bueno, vamos a divulgar esto, vamos a dar talleres, vamos a invitar a estos maestros y a estos otros, y a crear una red, y ahora con las redes sociales vamos a ir creando un grupo, vamos a ir creando comunidad, y a través de crear comunidad, compartir, debatir, vamos también formándonos. No sé si lo has pensado. Sí, claro que sí. Bueno, he viajado en 10 años al Ministerio de Educación, como no tienen idea, presentando uno y otro proyecto. Ok. Al principio era solo por su hijo, no podemos hacer, es que es una población bien pequeña, ¿verdad? Resulta de que si tú haces la cuenta, 1 de cada 10 niños puede tener esto, y una doble seccionalidad también. Entonces es importante, yo he podido llevar esta propuesta, pero necesitamos primero una política educativa, porque como te digo, no solamente corresponde al Ministerio de Educación, sino que también es integral el Ministerio de Salud, todo lo que tiene que ver con niñez, y hacer el primer centro de atención, o por lo menos, ¿verdad?, buscar aquellas alternativas donde podamos ver a todos los niños, porque a mí me dicen, ¿y por qué no hacen colegio? Para mí es fácil, y ya lo hemos probado en otros países, hay colegios específicos, pero yo tengo a Emerson Nacayo, que es el escritor y está en Sensultepec. ¿Cómo voy a llegar a Emerson? O sea, yo le voy a dar comida, casi todo eso, y para traérmelo a San Salvador y yo hago un colegio. No es la intención centralizar, ni tampoco ahorita, pues no sería la idea, porque todavía tenemos una población muy pequeña como para decir, hacer O un por lo centro. menos una población Exacto. diagnosticada. Exacto. Nosotros tenemos identificado alrededor de 80 niños, ¿verdad?, con diferentes necesidades, y quiero decirles que la población de altas capacidades es diversa. No todos los niños tienen las mismas necesidades tampoco. Hay niños que sí necesitan, y que por medio de una evaluación psicopedagógica se determina que sí necesitan avanzar de grado, por ejemplo. Otros que necesitan ser flexibles. Dentro del grado se pueden hacer adecuaciones necesarias, porque a lo mejor solo va adelantado en matemático, o sea, y lo demás es promedio. Entonces tú vas a enfocarte y a darle enriquecimiento curricular en esa área, pero no lo vas a avanzar porque todavía no reúne las condiciones, no reúne las características para ser acelerado, y tiene altas capacidades. O sea, cada niño tiene necesidades distintas. Entonces, Correcto, porque eso me parecía, que también lo quería decir, y es que, por ejemplo, un niño puede tener altas habilidades en matemática, por ejemplo, o literatura, pero de pronto en las otras puede ser un estudiante promedio. Entonces, acelerar a un niño que, por ejemplo, está en tercero y pasarlo a cuarto grado no solo tiene- porque de pronto en matemáticas es Exacto. bueno, no contiene, no le va a producir un beneficio, de hecho. Exacto. Y ahí viene una pregunta que creo que es crucial. Porque no creo yo que, digamos que comenzando esta discusión sobre altas capacidades, quede solo un beneficio para altas capacidades. Creo yo que al comenzar a discutir sobre el modelo educativo que nosotros tenemos, va a romper el dique de que hay muchas otras cosas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, la enseñanza hoy tendría que ser multimodal, no de un solo modo, no de una sola manera. Hoy hay un sinfín de medios para producir contenido, para producir materiales. Vamos a enseñar lo mismo, sí, enseñémoslo de diferentes maneras. Enseñemos la letra con video, porque hay niños que van con video. Enseñemos solo audio, porque hay niños que les estimula audio y video, o actividades más kinéticas, o de pronto a la hora de entregar contenido, a la hora de entregar productos, los estudiantes a la hora de entregar tareas. ¿Por qué enfocarnos en una sola manera de calificar algo específico? Si pueden haber estímulos en diferentes maneras de entregar las actividades. Entonces, yo creo que ahí comenzaría preguntando esto: ¿cómo debería de ser este modelo educativo que sí satisfaga las necesidades de los estudiantes con altas capacidades? Porque también, de alguna u otra manera, rompiendo esto de que el modelo se tiene que cambiar, ¿qué podríamos encontrar ahí, Evelyn? En primer lugar, la formación del docente es clave, porque son los docentes, ojo, que pueden detectar. Detectar significa que yo veo comportamientos, características, pero estoy informado de las características que estas personas tienen y puedo remitirlos
al profesional que los va a evaluar. En este caso, un profesional, psicólogo, pedagogo, especialista en altas capacidades, al psicólogo profesional que va a detectar el déficit de atención, ¿verdad? Pero puedo observar y puedo remitirlo. Este profesional me puede mandar ya las necesidades específicas que puede tener este alumno. Por ejemplo, ya se ha dado el caso de que los niños con autismo, los mismos profesionales que lo ven en la salud mandan referencias, ¿verdad? A lo mejor de establecer rutinas específicas, trabajar con pictogramas, y esto les ayuda mucho a los docentes para poder comprender cómo es esa condición. Entonces ahí se van combinando y trabajando con los chicos. Entonces la formación de todos los docentes, de conocer que existen estas poblaciones y que a cuánto corresponde y cuáles son esas características, va a permitir que puedan detectarlo, porque ella decía, ay, ¿por qué no les pasamos un test de inteligencia a todos? O sea, eso sería también, y hasta cierto punto gastar dinero, y también hacer una clasificación de estudiantes basados en un test, que como correcto, que es solo de ir a ganar 9 y 10. Sí, y eso es alimentar el sistema en el que nosotros decimos, es que son números, no son niños. En cambio, la evaluación por un psicólogo especialista o un psicopedagogo en todo caso, ¿verdad? Va a hablar sobre esas necesidades y ese interés de los niños para que dentro del sistema educativo ya el profesor esté informado, esté capacitado, pueda implementar este tipo de adecuaciones curriculares, o en todo caso se puede acelerar el niño. A veces decimos, ay, es que no, tiene que ir con edad porque tiene que ir a jugar con los niños de su edad, y el niño resulta que no juega con los niños de su edad, y no es porque tenga un problema de socialización, tiene un problema de intereses, porque él quiere jugar memoria y los otros quieren jugar carritos. Entonces el problema es que ahí no se puede dar la socialización. El niño socializa muy bien con niños mayores, con personas adultas, pero es que si lo pasamos va a recibir acoso escolar. Es que el acoso escolar el maestro lo tiene que trabajar para aceptar que tiene una diversidad dentro del salón. Y es él el encargado de hacer conciencia, ya sea a los padres de familia y a los niños, para poder erradicar el acoso escolar, aceptando de que hay niños que tienen altas capacidades, aceptando que hay niños que tienen un déficit de atención. Ahora bien, el problema de las altas capacidades siempre se ha visto envuelto y ha sido un tabú porque hay mucho recelo. ¿Qué pasaba? Yo no podía contar que mi hijo sabía leer a los papás de los niños de 4 años. ¿Por qué? Porque luego le llegaban a la maestra que porque no le habían enseñado a su niño a leer. Y mire que de pronto aquí puede encontrar gente que hace como no, y como que el mío no, sí, como es que el mío no. Y entonces empiezan a meter presión al niño, y el problema es que ningún niño puede estar sobreestimulado. Lo que va a hacer es que ese niño se va a agobiar tanto de que al final no va a aprender. Es que también es un gran problema, porque mire, yo identifico con lo que usted me está comentando que el modelo, la relación que existe padre-hijo, padre-docente, los docentes y la relación que tienen con el modelo educativo y sus alumnos, incluso la comunicación con el padre, producen, digamos que un sinfín de problemas que sí pasan facturas en la educación de los niños, porque yo veo que hay muchos padres que tratan de vivir su vida o satisfacerse ellos a través de que sus hijos cumplan metas que ellos no pudieron hacer, que cumplan objetivos que ellos no pudieron cumplir, porque ya sea que no tuvieron los medios, ya sea que no tuvieron las capacidades intelectuales, el apoyo de una familia, porque muchas veces, si nos vamos a los 90, muchas posibilidades se coartaron. En los 90, en los 80 igual, en la previa a la guerra de igual manera, en los 60 que fueron convulsivos de igual manera. No había muchas posibilidades de que una persona pudiera cumplir sus sueños, cumplir sus objetivos. A muchos los que les tocó fue emigrar, irse del país a buscar unas mejores posibilidades. Y pues de pronto hoy, ya en una etapa adulta, tienen hijos, y los hijos sí tienen capacidades de poder, digamos que desarrollar su máxima capacidad, ya que tienen una familia que los quieren mucho, como tú decías, Ricardo, hay apoyo, hay cariño, pero presionan al hijo como que si son ellos los que quisieran vivir esa vida. Adelante. Me recuerda, es que es imposible, no sé si ustedes han visto esta famosa película Billy Elliot. Sí, claro que sí. Es una película donde un cipota realmente ama lo que hace, que es bailar, y tiene una habilidad excepcional para el baile, pero sus padres son mineros, y la única que lo apoya es su maestra ahí de ballet, su abuelita, y al final el padre, sí lo apoya, y va y lleva a hacer al conservatorio, creo, a la escuela, y bueno, lo admiten. Y que eso es fundamental, insisto, y eso es llamado de atención a los padres de familia,
y a los maestros y directivos de instituciones educativas, presten atención y brinden apoyo, no coarten. Sí, esa es parte de valorar lo que nosotros hacemos acá. Y desde hace un año tuve que fundar CEPAC Talento, que es el centro psicopedagógico donde vamos y hacemos esta evaluación. Y dentro de la evaluación, ¿verdad? Siempre hay una entrevista al padre de familia para poder entender la dinámica familiar y el desarrollo que el niño ha tenido desde las primeras etapas de su vida. Y es ahí donde vamos haciendo básicamente el estudio de las capacidades de este niño y cómo, si eso es parte de, ¿verdad?, de su capacidad hasta el máximo o es parte de la presión que tienen los padres. Y muchas veces se confunde el término altas capacidades con aptitudes sobresalientes o con niños que están académicamente muy bien ajustados al sistema y que sacan buenas notas o que están en entrenamientos avanzados de matemática. Pero es que lo que pasa es que altas capacidades ya es una situación compleja porque la forma de aprender no es la misma como la que se le va a enseñar a un niño de alto rendimiento académico. Sabemos que el alto rendimiento académico es beneficiar al niño neurotípico promedio que está ajustado al sistema y pues claro, va a despuntar, ¿verdad?, en cuanto a sus compañeros, pero se hace hábitos de estudio saludables porque está de acuerdo a sus capacidades. Pero ¿qué pasa el niño con altas capacidades? Que como se sale de la norma y además tiene formas distintas de aprendizaje, que por lo general le comentaba yo en la entrevista anterior, que a veces saben cosas muy complejas, pero lo básico a veces no. Tenemos niños desde que pueden desarrollar un problema matemático avanzado y no se pueden amarrar las cintas o son más lentos, motricidad, todo tiene que ver en ciertas cuestiones que el niño propiamente por tener altas capacidades las tiene, disincronías, hipersensibilidad emocional, son personas que también en la parte de la justicia se meten en cosas que si no son justas y lógicas se van a refutar, ¿verdad?, a las personas. Entonces es importante que nosotros dentro de esa evaluación vamos orientando también al padre para poderlas comprender, porque muchos padres dicen, tiene altas capacidades, lo vamos a explotar. Sí, sí, y así no, como, ya no ganamos el premio así como cierta persona que hacía en el episodio pasado, ya salió automático el muchacho. Sí, exacto. Entonces, no es la idea de eso, porque para empezar tienen unas formas autodidactas de aprender. Y yo me di cuenta, yo dije, mi hijo ya puede leer y entonces vamos más allá, ¿verdad? Y empecé a quererle enseñar y me dijo, ¿por qué me quieres enseñar eso si a mí no me interesa eso? O sea, tiene sus propios intereses y es ahí, incluso mi hijo, yo lo podía ver con el almanaque de 4 años, leyendo y entendiendo perfectamente lo que estaba ahí. Venía yo con el teléfono y le quería grabar. Me decía, ¿por qué me está grabando? Yo no quiero. No te he dado consentimiento. No. Bueno, de hecho es una persona que me dice, te voy a cobrar por el uso de mi imagen y por todo lo que decís y hablar de mí, porque esos son derechos de autor. ¿No que tuviste ningún problema con algún maestro, alguna situación así para que coartaran a Marco? Sí, claro que sí, desde que estaba, bueno, desde las primeras años que empezó Kinder 4, desde que me decía, mire, váyase al colegio, aquí no nos vamos a poner a entender. Sí, el niño lee, unos alegres, otros no. Mire, le llevaba yo cosas de primer grado, por ejemplo, libros de matemáticas en prepa de ya segundo grado, y me decía, no le traiga eso porque los otros niños dicen, ¿y por qué él está haciendo otra cosa, señorita? ¿Y por qué él la tiene? Entonces no lo traiga ahí porque si no los otros niños se desconcentran porque él está haciendo otra cosa. Entonces igual decían que se portaba mal y ellos la enviaban a la biblioteca y él era feliz en la biblioteca y yo le decía, ¿y por qué? Era mi objetivo desde un principio. Me puedo imaginar al pequeño Marco ahí de chiquito. Mi objetivo es portarme mal para que... O sea, te voy a castigar mandándote a la biblioteca a leer. O sea, leer es un castigo. Es que en nuestro medio, para muchas personas, leer es así como, no, el niño está leyendo, se está torturando solo. Exacto. Y de hecho, no, ya no le enseñe, me decían. Usted lo presiona y yo... No, claro, mire, él me presiona a mí para exacto, que me presiona porque de repente, ¿verdad? Refutándome la autoridad y yo no sabía qué hacer. Entonces empezó a dibujar para poderse entretener porque necesitan poder
concentrarse en algo mientras están escuchando la clase. Entonces empezó a dibujar y de repente recuerdo que dibujó este logo de Steve Aoki. No sé si usted se lo Sí, el músico, correcto. Sí, y todo eso. Entonces me dijo la maestra, mire, me dijo, es que él convive con Maré. Bueno, voy a decir la palabra. Sí, de placazo, de no sé qué. Y estaba ahí de maestra con conocimiento, mira. Era una escuela, entonces yo el logo lo vi, bien bonito, le pregunto a él qué pasa, mamá, es Steve Aoki, tú te puedes, y me contó toda la historia de Steve Aoki, ¿verdad? A él le fascinaba leer datos curiosos y de autores también, tanto que tengo un video donde estábamos leyendo datos biográficos de cuando él tenía 4 años de autores. Entonces me dice, y la maestra lo había regañado porque primero no estaba atento en la clase, y eso no significaba que no estuviera atento. Lo que pasa es que él estaba concentrando su cerebro dibujando al mismo tiempo que lo estaba escuchando, porque le preguntaba yo, y cuando le pregunta, ¿y cómo van las notas? No, en los exámenes se saca 9 y 10. Pero cuando le veo en el cuaderno, dibujo tiene y no tiene nada de la clase. Y entonces yo le decía, exacto. Porque pues que acuérdese que el 60% de la nota de los márgenes, de que lleve bien bonito, es en la nota del cuaderno. Exacto. Que no esté rayado. Mira, fíjate que terrible. Y también la presión de grupo puede afectar. Sí. Fíjate que, bueno, lo mencionaba mi hijo Ricardo Gabriel. Un día le dijo la maestra, vaya, mira, ¿cómo se escribe esto? Y él le dijo, eso se escribe así, ¿estás seguro? Sí. Y le comenzó a preguntar a todos, ¿verdad? ¿Y vos? No, él está equivocado, se escribe de otra manera. ¿Y usted, fulano? Tampoco. ¿Y vos? Tampoco. Y le vuelvo a preguntar, ¿verdad? Bueno, quizás me equivoqué. No, le digo, no te has equivocado. Solo que me gusta meter presión. Estabas en lo correcto. Okay. Pero vamos a... Esto sale en un episodio de Merlí, ¿verdad? Sí. O sea, dicen, esta carpeta es verde, ¿verdad? Y todo el mundo dice que es verde. Si vos te cuestionás y decís, puchica, ¿será que esta carpeta no es celeste, sino que es verde? Y entramos, y como están en proceso, o sea, esa es una cuestión también de los niños y adolescentes. Algunos quieren encajar, quieren hacer amistades, quieren dialogar, hacer amigos, y a veces en el afán de ser amigos o de pertenecer a un grupo, sacrifican su forma de ser y su capacidad. De lo que hablábamos en el episodio pasado, niñas, correcto. Que las niñas tienen, digamos que el peor... Digamos que el peor, ¿cómo se podría decir? Escenario, ajá, de cómo se llama, mentir para convivir, cuando tienen que renunciar al uso de capacidades, de sus altas capacidades, para poder formar parte de un grupo. Porque si quizás algo podríamos decir es que el consenso social de este grupo de personas en el que nosotros vamos a formar parte, nosotros no coincidimos con esto, vamos a ser marginados. Por ejemplo, lo que tú decías del episodio de Merlí, que por ejemplo, todos en el salón vamos a decir que esta carpeta es de un color. Y la próxima persona que venga, le vamos a preguntar, y cuando yo le pregunte a cada uno de ustedes, me va a decir que es un color diferente a este, pero todos vamos a coincidir en el mismo. Entonces, ¿quién va a estar equivocado? ¿Va a estar equivocado nosotros o él? Para la sociedad aquí, para los que estamos aquí alrededor, aunque nos estemos equivocados, él va a estar equivocado para nosotros. Porque todo es un nivel de referencia al final. Nosotros, la normativa social, y ahí empieza una cosa bien curiosa, porque habría que preguntarnos a cuántos cambios sociales tendríamos que estar para que nosotros coincidamos con una persona extravagante o una persona, por así decirlo, loca. Porque vamos a tomar a una persona de hoy en día y vamos a ponerlos en los años 1600, 1500. El comportamiento es completamente diferente, ¿ya? Viven realidades diferentes, y eso es a lo que quiero llegar. Porque estas personas, tomando las palabras de nuestro amigo Alex Blanco de los episodios de análisis psicológico, prácticamente estas personas ven un mundo diferente. Muchas personas quieren irse al fenómeno y analizar el fenómeno y decir esto es, pero estas personas necesitan ir más allá, comprender las razones de él, por qué esto está sucediendo. Y esto ya lo distingue y lo lleva a un nivel en el que prácticamente no se puede integrar tan fácilmente en la sociedad. Ahora, siempre dentro del modelo educativo vamos a encontrar problemas, pero también hay una cuestión personal de cultura, una cuestión personal de educación que también está relacionada a la casa. Y aquí me gustaría hacer 3 preguntas. La primera, vamos a comenzar por aquí. Para las personas que tienen un hijo o un familiar con esta característica de alta capacidad y pues está joven y está estudiando, ¿qué relación tendría que tener yo con sus procesos de aprendizaje? Yo creo que lo primero, y a partir de esto te doy la palabra a ti, yo creo que lo primero es tratar de no vivir a través de ellos algo que no pudiste vivir, y hay que dejar que ellos aprendan a su velocidad, pero acompañándoles, porque el modelo no les permite ir a una velocidad que ellos buscan. Pero ¿qué otra cosa le podrías dar como consejo? Sí, comprender que en el caso de altas capacidades, igual, ¿verdad? Todos los niños son distintos. Y a veces el problema es que como fulanito no es como sutanito, como el hermanito que lleva 10 y es bien portado. Pero es que les pregunto yo a veces a los padres, ¿qué es ser bien portado en la escuela?
en el colegio. O sea, realmente si el otro niño no lleva tal vez las buenas notas, pero a lo mejor habría que indagar qué es lo que pasa, ¿verdad? En su situación para que no lleve esas buenas notas. Entonces, primero entender que van a ser distintos en relación a su comportamiento, aceptar que el niño tiene intereses específicos, que no es como los otros niños que por lo general llevan los mismos intereses. Los padres deben de comprender que deben de abrirle las oportunidades. No es ni la educación ni la fundación, ¿verdad? Nosotros solo damos orientación, pero al final es el padre de familia que va a abrir los espacios para esos niños. Acá, desde que vienen los papás, hay papás que han decidido sacar a sus hijos del sistema educativo y los están educando en casa o han hecho convenios con la institución para que solo les acepten, por ejemplo, los exámenes. El niño trabaja y estudia a su ritmo y va y solo se somete a un examen, por ejemplo, que han sido negociaciones que han costado porque el sistema no lo permite, ¿verdad? O son bajo de agua prácticamente. Por ejemplo, escuelas alternativas. Yo conozco Los Castaños, por ejemplo, y otros colegios o escuelas alternativas que buscan atender esas necesidades de los niños y que los padres al final han tomado decisiones y han dicho, tal vez este colegio era muy bueno para mis abuelitos, mis padres, para mí, pero no para mi hijo, ¿verdad? Porque a veces nos queremos casar con el colegio que viene toda la familia porque tienen historia. Exacto, pero resulta que ya el niño no encaja ahí, porque la metodología para alto rendimiento y no para las altas capacidades. Entonces es importante hacer una valoración igual cuando vienen acá y ya se hace el estudio. Con los estudios nosotros como padres podemos comprender al niño y poder tomar decisiones acertadas con respecto a la educación. Si ahí me están coartando a mi hijo, entonces voy, lo agarro y me busco otro, ¿verdad? O trato de buscar el diálogo con el maestro, porque no es tampoco ir a señalar al maestro ni acusarlo, claro, sino que también, mire, yo le llevo información. Nosotros, por ejemplo, visitamos a veces colegios, les ofrecemos charlas, capacitaciones, socializamos con la evaluación con los maestros para poder entender cómo es el funcionamiento cerebral de ese niño y qué acciones podrían hacer dentro de la institución. Por eso nosotros mandamos unas directrices curriculares en donde con las necesidades, comparadas con las necesidades, porque acá, como les digo, cada niño con altas capacidades también tiene necesidades diferentes. Entonces, con base a esas necesidades ya se elaboran y ya se le dice, evaluar, por ejemplo, que este niño no te va a copiar las 5 páginas que tú querés de la pizarra, pero sí lo que le puedes pedir es un esquema mental y enseñarle a hacer un esquema resumido de lo que ha aprendido, porque muy probablemente tenga una dificultad motora, porque la disincronía es así, ¿verdad? O sea, para ya escribir, o desconecta porque dice, no tiene relación yo estar copiando y transcribiendo algo, pero sí a lo mejor un mapa mental de aquellas ideas planteadas. Ya estar hablando ahí del multimodo, correcto. Específicamente a ese niño le van a beneficiar y que al entender el maestro cómo puede llegarle, ¿verdad? Puede ser. Ahí la vez pasada venía el caso de un niño que de repente llegó el maestro de música y les dijo, abren el libro de informática, y para él era como, ¿por qué el libro de informática si nos da música? Pero no le explicó porque era un primer grado. Entonces viene y él se había dado cuenta de que lo habían despedido al de informática, pero que no les habían explicado porque son niños de primer grado y vos entendés de que si lo que el maestro dice lo hacen todo. Entonces viene y les pregunta, ¿por qué no nos explican las verdaderas razones por las cuales no ha venido el maestro de informática, que lo han despedido? Le dijo. Y empezó a cuestionarlo y al profesor de música, y el profesor de música le dijo que se callara, que ya no dijera nada. Y este niño lo reportan a cada rato de que es un niño malcriado, que no sé qué, pero ¿qué tal? Y si vos les decís a todos los alumnos, miren, vamos a poner un buzón de sugerencias acá. Y todo el grupo, ¿verdad? Alguien que tenga y que quiera indagar o que tenga alguna opinión, ya sea de la clase o de cualquier cosa, lo puede hacer, escríbalo y lo puede venir a dejar al buzón de sugerencias, y después vamos a poder resolver lo que tú pensás, ¿verdad? Son estrategias puntuales para ese tipo de niños que podés utilizar y que no vas a generar en todo el grupo, porque claro, si tú te pones con ese niño te lleva al campo donde te ganan. Te gana, porque te gana. Sí, ahora me gustaría hacer una pregunta a Ricardo. Sí. Ricardo, ya conociendo esta realidad, conociendo esta situación, viendo cómo es el panorama,
desde el punto de vista de un profesor, de un docente que actualmente está ejerciendo con estudiantes que probablemente no hayan sido diagnosticados, no sé. ¿Qué piensas tú que debería de ser digamos, qué medida que deberían de tener docentes? Yo pienso arrancar desde el punto de decir que el docente que ya no quiere aprender, ya no debería de enseñar, porque desde el momento en el que el docente decide, ya no quiero aprender, prácticamente está botando la vocación que tiene, porque si bien podemos decir que enseñar es aprender 2 veces, renunciar al aprendizaje es ya no querer enseñar. Pues mira, es un tema súper complejo porque realmente creo que todo parte de la visión que tenemos de los maestros y las maestras. Tradicionalmente, y sí, y a nivel de la sociedad, la gente se imagina a los maestros, las mismas autoridades educativas ven a los maestros como estas personas que te enseñan a leer, a escribir, un poco de aritmética y ya. Y muere. Sí, o sea, vaya, mire, usted está a cargo de esta escuela, matricule, atienda a los niños. Algunos padres de familia piensan que las escuelas son guarderías. O sea, sí es cierto. Sí, o sea, sí es cierto. Algunos piensan que las escuelas y los colegios son guarderías. Aquí está esta persona, este maestro, esta especie de guarda. Enséñemele a leer, a escribir, matricúlelo, lo gradúa, siguiente grado y ya. O al menos así se percibe. Yo creo que los maestros, en primer lugar, somos líderes. Los maestros debemos ser vistos y ser tratados por nosotros mismos, por las autoridades educativas, padres de familias, estudiantes y sociedad en general, como agentes de cambio, como personas, como intelectuales también. ¿Ya? Pero para eso primero hay que, o sea, la dignificación del magisterio comienza por uno. Comienza por uno. Exacto. Sí, comienza por uno. Es lo que te comentaba la iniciativa de Pantógrafo Editores, pues. O sea, yo me he metido a esto de editar a maestros talentosos que aman la literatura, porque digo yo, ¿dónde están estos maestros que se supone que van a enseñar a leer y escribir a nuestros niños? Ya que no existe una gestión de talento por parte de las autoridades educativas, lo voy a hacer yo. Ya, y estamos sacando libros, estamos promoviendo maestros. Miren, estos maestros escriben. Estos maestros leen y escriben. Y te dan clases en tal escuela. En la escuela rural de Cabañas. En esta escuela de Zacatecoluca. En esta escuela de la Libertad. Es una iniciativa súper amateur que tengo, pero digo yo, vamos a hacerla. Pero creo que todo parte de eso, de cómo vemos al maestro. Y cómo debería también de verlo en las autoridades educativas. Más allá de quien le enseña a leer, escribir y aritmética, también nosotros los maestros necesitamos aprender. O sea, también nosotros los maestros necesitamos que nos estimulen de alguna manera. No solo vaya nuevo año, vaya a matricular, profesor Amaru, atiéndalos, siguiente año lo mismo, así 30 años, ya se jubila, adiós. No, yo creo que hay que... Los maestros salvadoreños tienen que estar en constante formación, una formación de calidad. Se les debe promover el talento porque en las aulas salvadoreñas hay muchos maestros talentosos también. Maestros artistas grandiosos, músicos, pintores, matemáticos, literatos, que al ministerio al menos deberían importarle. Entonces creo que es una gestión también, porque decimos, no, es que el estudiante, ¿y quién le enseña al estudiante? ¿Y quién está ahí con el estudiante? ¿No sería lógico también hacer una formación, capacitaciones, especializaciones, estímulos a los talentos de los maestros también? ¿Sí? Exacto, y a lo mejor estos maestros que ahora te apoyan en la literatura fueron de alta capacidad y ¿qué tal si le hubiera potenciado todas esas habilidades lingüísticas? Ahora fueran como Emerson, que ya a los 8 años tiene un libro y ya está destacando a nivel internacional, pero acá en El Salvador todavía no es reconocido porque a lo mejor no tiene una medalla, pero ¿qué tal y el reconocimiento en México, en otros países donde ha destacado el niño por su desarrollo, esa inteligencia lingüística que tiene? Es importante entender que también para la dignificación del docente, agrego yo que debe de haber una evaluación también. El problema es que entramos al sistema y en el sistema nacional ya la hicimos, ¿verdad? Como quien dice, ya estamos aquí vamos a envejecer y perenne. Pero es que debe de haber una evaluación y precisamente las escuelas más exitosas es donde el estudiante evalúa al maestro. Realmente, y no existe esa evaluación acá. El estudiante se da cuenta quién le enseña y quién no. Correcto. Y cuando los maestros realmente hacen un buen trabajo, los mismos estudiantes y padres de familia te respaldan. Exacto. Te respaldan, están ahí, o sea, realmente uno se echa la fama, sí, es cierto, y están ahí. Entonces, insisto, y tenés razón, o sea, hay muchos maestros con grandes capacidades que están ahí en las aulas, están haciendo un gran trabajo, nadie lo ve, nadie lo reconoce,
pero ahí está, y quiero utilizar este micrófono para decirlo. Y bueno, y aquí hay una prueba de esto con lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, la promoción de docente. Acá hay especialistas, pero ¿qué pasa? Que siempre siguen trayendo especialistas de otros países, en otros contextos, Sí. que ni viven en el aula a diario de las necesidades de nuestros niños. Y cada generación, necesidades diferentes. Exacto, y entonces es importante que también dentro del sistema exista esa promoción de aquellos docentes que son integrales y que definitivamente se ganan su estatus, ¿verdad? Su puesto y que son buenos maestros y que estos deberían también estar en otras áreas, como por ejemplo más que todo que se vuelvan directores o que puedan dirigir o a otros docentes, formar a otros docentes, pero buscar específicamente el que tiene esas capacidades y esa curiosidad por seguir aprendiendo o por también compartir el conocimiento. Ok, bueno, ya nos estamos acercando a la final del episodio, al final del episodio. Y hay un par de cosas que me gustaría preguntar. Ya estamos hablando sobre el rol del padre, el rol del profesor, ya hablamos un poco acerca del modelo educativo, pero aquí tal vez con estas preguntas estaríamos cerrando desde la gubernamentalidad, desde el Estado. ¿Qué reformas, qué leyes, qué se puede aprobar como para que esta población que nosotros tenemos, conocida como jóvenes, niños, incluso adultos o adultos jóvenes con altas capacidades, puedan tener un desarrollo pleno? Así es. ¿Qué se puede hacer desde la gubernamentalidad? Nosotros celebramos el 14 de marzo, Día Nacional de las Altas Capacidades, Ya aprobado casi. por la Asamblea Legislativa. Vamos a tener un show de talento y nuestro lema es Altas Capacidades, un tema de interés público nacional. ¿Qué significa eso? Que hay que reflexionar sobre las necesidades de esta población, una deuda de años, ¿verdad? Y no necesariamente, como les digo, ponemos el tema de educación, sino que también de salud, del área de psicología, que al final se debe de definir quiénes son, cómo son, por qué tienen esas necesidades. No es que queremos beneficiar a una población, ¿verdad? Solo por beneficiarla. Todos los niños necesitan aprender matemáticas, pero no todos los niños necesitan aprender la matemática de la misma forma, ¿verdad? Entonces hay unos que tienen necesidades específicas para ir acelerado en una matemática, por ejemplo. Otros porque el papá lo mete y ya ahí quiere ir y punto. Entonces es importante definir quiénes son, cómo son, cuáles son esas necesidades que se van a cubrir, ¿verdad? Y no solamente inventar un perfil y ya pasaste un examen y como pasaste el examen de inteligencia, sos de alta capacidad, sos superdotado. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué hace el maestro en el aula? Entonces es importante definir las políticas educativas inclusivas. De hecho, nosotros hemos llevado varias veces a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley que fue una discusión que tuvimos en diferentes organizaciones tomadas de países como Costa Rica. Costa Rica tiene su propia ley. De hecho, vino una mamá y nos contactó de que su hijo había sido evaluado y que ya estaba en el sistema de Costa Rica y que ya tenían programas, ¿verdad? Que van trabajando con ellos. Claro, siempre hay dificultades, pero que quería ver aquí en su país porque se querían regresar, qué oportunidades había. Y resulta que solo la fundación y aquí yo haciendo malabares, ¿verdad? ¿Hay otras iniciativas parecidas a esta en la región centroamericana, solo en Costa Rica? No, en Costa Rica, Panamá, está también Puerto Rico. Puerto Rico tiene un instituto para niños dotados de Puerto Rico y por lo general entre 14 y 16 años ya los chicos están yendo con beca a las universidades de Estados Unidos. Por ejemplo, Cuba tiene un programa y ellos me decían que esos estudiantes para ellos son rápido de buscarlos en el sistema educativo porque ya a los 14, 15 años ya los quieren preparar para médicos, para ingenieros. Pues claro, ellos tienen que hacer su propia tecnología, tienen que atender sus propias necesidades en salud porque no hay nadie que le mande vacuna, ¿verdad? Entonces ellos me decían de que el que tiene la capacidad, ¿por qué lo van a estancar? Sino que le dan la oportunidad de que se vaya a desarrollar. Y si es antes, que bueno, imagínate, para ser médico acá, ¿cuántos años tenés que pasar? Ya venís como de 30, 35 años y ya venías hasta con problemas de la misma edad. Y, entonces, y qué bien, o sea, que saquemos Doggy Hauser, o sea, estos niños han existido y en Estados Unidos hay una cantidad de personas que han estado, ¿cómo se llama?,
avanzados y no han tenido ninguna dificultad, pues las historias de estos chicos han podido sobresalir. Claro, dentro de la alta capacidad, esto es un tema que los grandes países, ¿verdad?, han tenido también ese cierto recelo, sí, de no divulgarlo porque tampoco quieren que las demás sean grandes potencias. Entonces, porque ellos mismos sacan a estos talentos de los diferentes países, ¿verdad? Pero ¿y qué tal si nosotros identificamos desde las edades tempranas este potencial? Porque es un potencial que si no les das la oportunidad tampoco, ¿verdad? Una niña que tenga una voz increíble para el canto y tenga 2 años y con 2 años canta y todo eso, si tú no la expones a clases de canto, tampoco es que va a ser maravilla, ¿verdad? No le das la oportunidad para que vaya a cantar un show o algo así, ese talento se queda relegado. Correcto. Entonces es importante ofrecer las oportunidades dentro del país. ¿Y qué dicen? Ay, es que fíjense que la mayoría, ¿cómo hacemos para la migración del talento? Es que la migración del talento es un fenómeno que se da aquí en el país desde las edades tempranas, porque es ahí donde es la eliminación del alto potencial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú estancas a edades al alto potencial. Ya desde ahí estás provocando que ese talento se pierda. Y los padres que se dan cuenta, yo tantos padres que cuando se dan cuenta que intuyen que el niño tiene altas capacidades, lo primero que hacen es buscar en otros países donde hay programas específicos para poderlo. Pero resulta que tampoco no puedes agarrar tu maleta e irte. Sí, no, y también viene lo siguiente, que de pronto hay posibilidades de una beca o hacer estudios en el exterior y de pronto son mentes que ya no vuelven. Exacto. Ya no regresan. La cuestión es que si tú apoyas un talento desde las edades tempranas, este niño se puede ir a especializar y regresar a tu país, ya sea con empresas, pero se siente reconocido, hay un sentido de pertenencia. No, hombre, Salvador a mí me ayudó y a mí realmente, me lanzaron, ¿verdad? Ahora estoy yo aquí y regreso. Pero ¿qué pasa? Que algunos de personas con altas capacidades se fueron de acá con experiencias del sistema educativo tremendamente malos. Yo pude entrevistar, por ejemplo, a una persona que es un eminente en Estados Unidos. Él tiene empresas, es científico, él diseña vehículos para un sector de Europa, por ejemplo, y bueno, la cuestión es que él me hablaba de que acá era un estudiante malo, que lo castigaban, que dibujaba en las horas y le decían por qué dibujaba. Y después él resulta que es el que dibuja los vehículos, ¿verdad? Para la empresa. Entonces me dice, tengo mala experiencia, no tengo un sentido de pertenencia a El Salvador porque allá tuve mala experiencia en el sistema educativo y entonces ya no, ese talento pues claro, no retorna. Ahora bien, sí, hay gente que se va y pues la verdad es que como también no existen las condiciones, ¿quién nos va a reconocer acá? Tenemos a Félix Lazo, que es un reconocido salvadoreño que se especializa en Estados Unidos y todo en el tema de ecología, pues es nominado a Premio Nobel. Aquí en El Salvador nadie sabe que tenemos un salvadoreño nominado a Premio Nobel. Solo y allá anda, exacto, aquí. Y entonces hay existe un reportaje donde él dice, yo voy a mi país y es un país de puertas cerradas. ¿Por qué? Porque de repente que viene no le dan la oportunidad, no hay donde desarrollarse, y entonces, sí. ¿A qué vengo? Mejor me regreso. Es que este país es bien conservador en muchas cosas. Sí, pero no conservador de una idea de mantener algo bien, sino prácticamente de solo conservar, cuadradísimo. No, y lo otro, el recelo, pues, porque al final no quieres que alguien destaque más. Eso es el síndrome de la amapola. Las amapolas que sobresalen más, ¿verdad? Tienen que ser cortadas porque o todos vamos igual o nadie. Entonces es un pensamiento bastante arcaico, ¿verdad? Donde el salvadoreño no deja, en vez de apoyar a otro salvadoreño, le mete el pie. Sí, es que esa es la frase de el peor enemigo de un salvadoreño es otro salvadoreño en igual condición. Y aquí... Le gusta ver bonito, en cara. Sí, de hecho, exacto. Aquí tengo un listado de personas notables que son o fueron diagnosticadas o identificadas como personas con altas capacidades. Y pues, por buenos, tenemos a Leonardo da Vinci, inventor, artista, científico, renacentista. También tenemos a Marie Curie, física, química y doblemente ganadora del premio Nobel. También tenemos a Albert Einstein, físico, y ya todos lo conocemos. A Nikola Tesla, el favorito para muchos por sus descubrimientos en el campo de la electricidad. También tenemos a Winston Churchill, que es político, escritor y premio Nobel de literatura. Pero
vámonos al otro lado. Si tal Si hubieran vez... sido salvadoreños. No, no, o puede ser, puede ser. Pero si nos vamos al otro lado, por ejemplo, tenemos a Adolfo Hitler, líder del partido nazi, responsable del Holocausto. También tenemos a Joseph Stalin, dictador de la Unión Soviética. Pero Stalin, no sé, o Stalin, qué tan capaz. No, ¿sabes qué? Lee Morris. sí. Lee Morris, el que se escapó de Alcatraz. Ah, ok. Ese tipo Sí. parece que tenía un IQ. Una mente brillante. No sé cuánto, o sea, era el 2% de la población. Exacto. O sea, un tipo delincuente y todo, pero desde que lo mandaron a Alcatraz dijo: yo me escapo de esta prisión que dicen que es imposible Y ahí escaparse. viene la resolución del problema. Ahí la podemos ver. Pero Para también, poderse escapar. mire que la creatividad cuando se usa mal, por ejemplo, tenemos a Ted Bundy, que fue un asesino serial en Estados Así es. Unidos. Y tenemos a Charles Manson, líder de una secta criminal. Sí, todo tiene que ver los entornos. Sí, es correcto. Claro, si un niño tiene una gran capacidad, alta capacidad, y pues su entorno es un entorno donde no le dieron amor, atención, Y fue en vez de abusado. eso le dieron violencia, la va a Exacto, replicar exacto. de una y ya con capacidad. una mente brillante. Terrible. Es terrible, ¿verdad? Entonces es importante que los padres estén atentos, ¿verdad? A las capacidades y a todas las necesidades de sus niños y sobre todo pues si abrirle estos espacios donde se puedan desarrollar, porque al final una mente brillante si se estanca es un futuro, una persona con un futuro en donde padece de ansiedades, frustración. Exactamente. Es una persona que se perdió porque no pudo desarrollar su esencia, como su elemento, como tú dices, como dice Una Ken Robin. autorrealización. Exacto, entonces es importante, ¿verdad? Que incluso ya se han hecho estudios o también había un reportaje donde los que estaban privados de libertad sacaban mejores notas que los que estaban fuera en las escuelas. Qué miedo eso. Sí. Bueno, pero la verdad es que ese va a ser tema del siguiente episodio de Altas Capacidades, porque si nosotros ya hablamos en una gran cantidad de los niños de altas capacidades y tal vez no algunas personas que nos escuchan no caen en cuenta de que estos niños con altas capacidades en algún momento se vuelven adultos. Sí. Y aquí habría que ver, porque tal vez uno puede identificar niños con altas capacidades, pero no en una misma cantidad de adultos con altas capacidades. Ya encuentra más problemas. Ya que encuentra, otra cosa. exactamente, encuentra tal vez el efecto de la sociedad y la educación en estas personas retraídas, silenciosas, extravagantes, que de alguna otra manera, excéntricas, que de alguna otra manera salen del sistema educativo y navegan el mundo laboral con cierto grado de dificultad. Entonces, en los siguientes episodios estaremos tratando de dar respuesta a qué sucede con a estos niños, a estos jóvenes con altas capacidades, después de pasar por las aplanadoras del sistema educativo y el sistema laboral de El Salvador. Y bueno, con eso estaríamos terminando el episodio número 73. Wow. Ya vamos por el 73, Ricardo. ¡Qué bueno! Y qué bien, porque es un podcast, un espacio donde se va aprendiendo poco a poco. Enhorabuena, Amaru. Y enhorabuena también a vos, Abel. Gracias. Sí, la verdad es que es un muy buen proyecto y ojalá que siga creciendo y que tenga el eco dentro de la gubernamentabilidad y también sobre las personas que escuchan aquí, que esto es una realidad que no solo afecta a las personas con altas capacidades, también afecta a toda la sociedad, porque el modelo educativo, como tú lo dijiste, Ricardo, tiene las mismas herramientas desde hace más de 100 años. Y actualmente con las herramientas actuales, con las capacidades actuales, con los nuevos descubrimientos, las nuevas metodologías, no se está haciendo cambios sustanciales. Solo se está, ¿cómo podríamos decirlo?, industrializando la educación. Saquemos en masa, pero no estamos viendo la realización de las personas al salir, estamos viendo problemas de ansiedad, no está enfocado en algo que realmente el muchacho diga, correcto, no hay motivación. Y bueno, con eso estaríamos terminando. Evelyn, ¿algo que decir para cerrar? Bueno, un gusto estar con ustedes acá, dialogando y conociendo un poco de las altas capacidades. Felicitarte también por estos espacios, ya que nos ayuda a llegar a más gente y que conozcan sobre altas capacidades, un tema que hasta hace poco tabú. Sí. No puedes decir, yo hasta me sentía, los primeros años era bien difícil porque esta mamá, ¿verdad?, que dice que su hijo es inteligente o que dice que, o estos papás. Exacto. Y entonces, y no es que uno quiera decir mi hijo es inteligente, no, lo que queremos hacer ver es que hay necesidades porque a pesar de que hay una inteligencia, si la inteligencia no es bien orientada, si no tiene
a esas necesidades socioemocionales. Nosotros como centro psicopedagógico desarrollamos programas y metodologías para poder atender esas áreas donde no destaca, ¿verdad? Porque definitivamente tiene sus altos y sus bajos. Entonces, todo el tema de socioemocional es importante porque ahí viene también el éxito de una persona. Si no te sentís encajado en este mundo, porque estos niños se sienten fuera de este mundo, como que fueran extraterrestres en un mundo donde no pueden socializar. Entonces, es importante que el niño conozca, se autoconozca para poder hacer uso de esas altas capacidades. Aquí no está en el tema de que tenés altas capacidades, sino que para qué las vas a usar. Y ahí viene el tema de que si has tenido un entorno violento, lo vas a utilizar esas altas capacidades porque la inteligencia, exacto, puede estar ahí. Y entonces, eso más que todo, y muchas gracias. Esperamos el próximo capítulo. Ok, gracias Evelyn. Y bueno, aprovechamos también para hacer un anuncio. Ricardo actualmente tiene un podcast llamado Bibliófilos, SB. Exactamente, lo pueden buscar en Spotify y en otras redes. Prácticamente es un podcast que le hace la competencia a este. No, pero se complementa. Él está de lleno, correcto. Compartiendo. Sí, él está de lleno en las temáticas de literatura. Para quien desea escucharlo, la verdad es que tiene muy buenos episodios. Y pues, ¿en qué episodio va ya? Uy, he dividido la primera temporada en 40 episodios y ahorita hay 4 episodios de la segunda temporada, serían 44. Viene pisando los talones. Sí, No, pero mira, esto surgió como una actividad académica. Precisamente después de estar platicando aquí con mi amigo Amaru, dije yo, bueno, mira, me acuerdo que te escribí, ¿y cómo se hace para grabar un podcast así medio amateur? Es que quiero dejar esta tarea y quiero que mis estudiantes vayan, creen un podcast, investiguen. Y pues es algo que van a tener que hacer, no lo van a tener que copiar. Y ya dejé la tarea y bueno, voy a probar, chicos, oye, qué chispas y qué ondas. Y ya me puse a grabar y a hacer conversaciones, que es prácticamente conversar con amigos, con gente interesante, con gente que tiene algo que decir y con gente que aprecio mucho, así como lo estás haciendo vos. Así es, y va a entrevistar a nuestros chicos. Sí, son los niños escritores. Sí. Vamos a pasar el contacto de Emerson para que le haga una buena interesante, entrevista. fíjate. Y ya me ganó el contacto. Ajá. Ya me ganó la entrevista. No, ya, mira, no. Pero ¿hay cuántos niños en el programa? Son 80 niños. Vaya, así que tenés 80 programas. 79 más. Así Ponele, sí. Bueno, puedes entrevistar a padres y ya está. que hay de todo. Sí. Bueno, y con eso terminamos el episodio número 73. Espero que lo hayan disfrutado y pues nos escuchamos pronto. Gracias.